Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy quiero hablar un nuevo apartado, el cual es la variable, o en este caso las variables, dentro de una investigación. Arranquemos entonces conociendo en primer lugar el concepto. La variable es una propiedad, como su nombre lo dice, que puede sufrir variación y a su vez puede medirse y observarse. Es importante también señalar que las variables pueden asumir valores desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Las variables pueden ser definidas conceptualmente y operacionalmente. Esto implica que debemos tener los conceptos de las variables, como asimismo la operacionalización de las mismas para poder aplicarla a través de un instrumento y recolectar información o datos. Tenemos ejemplos de variables: el género, la edad, la inteligencia emocional, el Producto Interno Bruto, la presión arterial, la motivación en el trabajo, la resistencia al fuego de un material, etc. El peso, por ejemplo. Todos estos ejemplos que estoy dando aquí pueden de alguna manera medirse, aplicarse en un estudio para obtener mayor información sobre los mismos. Según Arias, como ya mencioné, es una cualidad susceptible de sufrir cambios. Asimismo, eh, las variables tienen características y pueden ser definidas operacionalmente a través de indicadores o unidades de medidas para poder aplicarlas en un instrumento de investigación en este caso. Bueno, según tamaño y tamaño, la variable es la característica de la realidad que asume valores. Entonces, eh, la clase social, por ejemplo, nivel de educación, como mencionamos, los ingresos, la ocupación, se refiere o indica una variable dentro de un estudio. Las variables pueden ser independientes, dependientes o intervinientes. Bueno, la variable independiente es aquella propiedad, como dice aquí, que tiene un fenómeno a la que se le va a evaluar de qué manera puede influir o incidir en otras variables de la investigación, ¿verdad? Por otra parte, la variable independiente es la que el investigador asigna y no se puede modificar, pero se desea saber si influye sobre la variable dependiente. En cuanto a la variable dependiente, puede ser definida como los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente, ¿sí?, por parte del experimentador. Y la variable interviniente son otros tipos de variables que interactúan, dentro de una investigación. Bueno, voy a presentarles algunos ejemplos de variables para que podamos un poquito consolidar y entender mejor. Si yo, por ejemplo, voy a hablar en unos estudios, digamos que en un estudio tengamos comentarios positivos y autoestima con el ejercicio sugerido, y tengo una afirmación que dice: los comentarios positivos causan un cambio en la autoestima y es posible que la autoestima pueda causar cambios en los comentarios positivos, ¿sí? Como se dijo anteriormente, en un estudio mucho más profundo desde el punto de vista social o psicológico, se pudiera debatir los casos en los que tener una buena autoestima puede causar efectos, ¿verdad?, positivos en las personas, que podrían traducirse en comentarios positivos. Tenemos entonces la variable, que en este caso los comentarios positivos, y por otra parte la autoestima, cómo una puede influir sobre la otra. Tengo otra afirmación que dice: la exposición a más luz solar aumenta los niveles de felicidad. Aquí tenemos dos variables, en este caso en trabajadores que permanecen todo el día en la oficina. Al usar el ejercicio sugerido, exposición al sol resultaría como variable independiente, y el nivel de felicidad sería
el dependiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del tiempo que uno está expuesto al sol, puede variar entonces el nivel de felicidad. La variable independiente se podría controlar con el tiempo de exposición, horas, días, semana, etcétera, y la dependiente con una escala múltiple donde se pregunta a los trabajadores al final del día simplemente cómo se sienten, ¿no? En este caso, para hacer las mediciones. Si yo tengo un planteamiento que diga cuáles son los beneficios o agravantes de las redes sociales en niños, aquí, por ejemplo, se puede identificar cómo las redes sociales, en este caso la variable independiente, ¿sí? Asume, ¿por qué se asume que causa un efecto beneficioso o agravante en los niños? Ese efecto, por lo tanto, es una variable dependiente. Es decir, el efecto que pueden causar las redes sociales, eh, en este caso específico, es dependiente de lo que pueda influir en la conducta de un niño. Si tenemos otra afirmación, en este caso ya de cuestiones técnicas de ingeniería, un motor eléctrico gira más rápido al aumentarle el voltaje, ¿sí? El voltaje de electricidad, controlado en voltios, es la variable independiente. Y la velocidad de rotación, medida en revoluciones por minuto, sería la variable dependiente, porque dependiendo de cuánta energía se aplica, también va a variar la velocidad. ¿Cuánta agua fluye por un grifo en diferentes aperturas? La variable independiente sería la apertura, ¿sí? Del grifo que se puede controlar, que se puede variar. Y puedo tener escalas, por ejemplo, medio, poco o alto. Y la variable dependiente de la independiente sería el flujo que se puede medir por litro o por cantidad, etc. Bueno, también habíamos hablado de la operacionalización de las variables. En este aspecto es importante considerar que cada variable tiene que ser a su vez desmenuzada en dimensiones, ¿sí? Es decir, qué aspectos de la variable voy a estudiar específicamente y esas dimensiones a su vez deben tener indicadores bien claros que nos ayuden a poder comprender o entender cómo funciona esa variable. A su vez esto, cuando trabajamos en un proyecto de investigación o una tesis, se refleja en los instrumentos, en los diferentes instrumentos y las técnicas que voy a aplicar. Y así sucesivamente, dependiendo de las variables que yo tenga, va también a variar entonces las dimensiones que voy a estudiar y los indicadores que voy a utilizar. Bueno, los criterios a considerar. Se deben tener el menor número de indicadores de una variable siempre y cuando estos sean realmente representativos, ¿sí? Los indicadores deben ser bien representativos y específicos con respecto a las variables, ¿sí? Se deben reflejar también una forma de medición específica por cada indicador. Y, a su vez, la relación que existe con cada variable entre los indicadores. Por ejemplo, en las ciencias sociales es muy difícil saber con certeza cómo un indicador representa una variable. Bien, aquí tengo un ejemplo. En este caso, tomé un trabajo de investigación y la variable decía situación de los neumáticos repositados en el relleno sanitario en el municipio de Encarnación. Y básicamente la dimensión que se estudió fue el origen del residuo y los indicadores serían los tipos neumáticos que fueron más desechados en el vertedero. Y aquí presento el instrumento, que en este caso se hizo un análisis documental y una encuesta. Y las preguntas, como verán, lo que busca justamente es indagar cómo se da el fenómeno para poder comprender esta variable, ¿sí? Buscar información o conocimiento. Bien, aquí tengo otro ejemplo, en este caso de lingüística. Tengo método de enseñanzas, ¿sí? La variable, y las dimensiones y cómo voy desglosando cada variable
en dimensiones, indicadores y las técnicas que voy a aplicar. Básicamente debo siempre seguir estos pasos para que yo pueda de alguna manera tener bien desglosado y pueda entender cómo voy a llegar a cumplir los objetivos de la investigación. Este cuadro de operacionalización es crucial en el momento de plantear un estudio, ya que con ella se puede llegar a obtener o cumplir los objetivos de la investigación. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido. No olviden compartir el video, ¿sí? Y a su vez también registrarse para recibir mayores videos en el futuro. Muchas gracias.